Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques y como siempre estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, donde Dios siempre levanta a hombres y mujeres de Dios con una palabra de poder. Este es un lugar donde aquí usted siempre va a poder tener una palabra fresca del Espíritu Santo. Así que yo le invito, gloria al Señor, a que si usted inició este video, si usted le dio play, gloria al Señor, usted se quede aquí. Quédese hasta el final, porque yo sé que Dios le va a hablar a su corazón, le va a abrir los ojos, lo va a despertar. Este tema que yo traje en el día de hoy es un tema que lo tenía en mi corazón. Dios lo puso en mi corazón, porque hay mucha gente en estos tiempos, y más que la Biblia habla de los últimos tiempos, de lo que iba a pasar. Antes de hacer la oración que voy a hacer, yo quiero leer este texto. No suelo introducirme así, gloria a Dios, pero siento hacerlo. Quiero leer este texto antes de orar. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo me deposito en tus manos en esta hora. Padre, yo sé que no tengo nada, Dios mío, pero tú eres el que tiene el contenido, Dios, la palabra que va a impactar, la palabra que va a levantar, la palabra, Dios mío, que va a enseñar, que va a instruir a este pueblo, Señor, que se detiene a escuchar esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que prepare los corazones, que prepare nuestra vida, Señor, para poder aprender, para poder saber, para poder comprender, Dios mío, lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de este tema. Es un tema muy delicado. Es un tema que para poder entenderlo hay que estar bien papiado de la palabra. Y aparte de que hay que estar bien papiado de la palabra, hay que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que da testimonio de lo que viene del Espíritu. Amén. Lo que viene de Dios, Dios da testimonio que eso es de Dios. Hay características que dan a denotar cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Entonces, yo en esta hora voy a estar hablando acerca de lo que es las falsas profecías y de lo que son los falsos profetas. No podemos sacar una falsa profecía si no hablamos de un falso profeta, porque para que haya una falsa profecía se necesita un falso profeta. Entonces, en estos tiempos, estamos viviendo en los tiempos finales. Son tiempos muy difíciles, hermano. Y en estos tiempos son donde más el auge de falsedad está a flor de piel. Yo en verdad estoy, hermano, sorprendida de lo que está pasando en el pueblo de Dios.
Yo estoy sorprendida de a dónde ha escalado esta problemática, hermano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo que está pasando, pero es algo que está calcomiéndose el pueblo de Dios. Y como dice la palabra, son muchos los que están siendo engañados. Hermano, es un peligro eminente un falso profeta en un pueblo. Es algo increíble porque el falso profeta hace un daño que usted ni siquiera se imagina. Y hoy nosotros vamos a aprender varias cosas. Lo primero que nosotros vamos a aprender es qué es un falso profeta. Lo segundo que vamos a tocar también aquí, vamos a tocar acerca de qué provocan los falsos profetas, qué hacen, cuál es la consecuencia o los daños colaterales que deja una falsa profecía dada. Porque hay muchos falsos profetas que se han levantado, han hecho su lío y han dejado daños en la vida de alguien o de algo. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando alguien recibe esto. Cuando esta falsa profecía cae en un terreno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver también, gloria al Señor, aleluya, las consecuencias de caminar o de aceptar una falsa profecía. Entonces, vamos a primero a entrar aquí en materia. Jeremías capítulo 14. Vamos a leer, si usted tiene su Biblia conmigo, lo puede buscar. Gloria a Dios. Y vamos a leer unos versículos. Jeremías capítulo 14, versículo 13. Y dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidades y engaño en su corazón os profetizan. Amén. Aquí nosotros podemos ver a Jeremías hablando con Dios. Aquí en la palabra de Dios, lo que nosotros estamos leyendo es una conversación que está teniendo el profeta Jeremías con Dios. Jeremías, como todos sabemos, fue un profeta que se levantó en un tiempo muy difícil. Wow. Yo en verdad digo que lo que es Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, fueron hombres que profetizaron en los tiempos más difíciles que tuvo el pueblo de Israel, porque fueron hombres que tenían una palabra que iba contrario al sistema. Hay un sistema formado, hay un sistema que usted no puede ver, y ese sistema que está formado muchas veces se está buscando que la palabra sea igual al sistema, que la palabra que venga de Dios sea conforme al sistema y no conforme a lo que Dios quiere verdaderamente transmitir. Entonces, aquí nosotros vamos a ver algo muy poderoso y lo que vamos a ver es cómo se levanta un falso profeta y cómo este falso profeta puede hacer de que el pueblo entre en una falsedad. Aquí nosotros podemos ver que Jeremías, hablando con Dios, le dice, he aquí los profetas le dicen, no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Vemos aquí que Dios ya había dicho que el pueblo iba a caer en cautividad, pero se habían levantado falsos profetas diciendo que no. Entonces, el falso profeta lo que hace es que desvía la palabra que ya Dios dijo. Hay mucha gente que Dios le dijo algo, que Dios se lo dijo a ellos personalmente, pero hay veces que llega una falsa profecía, que lo que Dios a ti te reveló en el secreto, quiere desviarte de eso para que tú no puedas entrar en el mover, en el tiempo de Dios y en la palabra de Dios. Entonces, hay algo que pasa con los falsos profetas. Los falsos profetas
toman una palabra verdadera y una palabra mentirosa. El engaño de la falsa profecía viene por esto. ¿Por qué? Porque ellos tomaban el nombre de Dios. Dice aquí que Jeremías le dijo, Señor, pero ellos están profetizando y están profetizando en tu nombre. Claro, ellos andan con el nombre de Dios en la boca. El falso profeta va a caminar como si fuera un profeta. Va a hablar como si tuviera Dios. Va a actuar. Por eso la Biblia habla del trigo y la cizaña. Dice que el trigo y la cizaña son parecidos, pero al final los frutos lo delatan. Entonces, el falso profeta te va a hablar lo que tú quieres escuchar. Por eso, cuando nosotros vamos a recibir una palabra de Dios, nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios debemos de desconectarnos del sentimiento. Debemos de desconectarnos de nuestro querer. Debemos de desconectarnos de nosotros mismos y estar tranquilos, estar dispuestos solamente a escuchar lo que Dios quiere decir. Entonces, ¿qué hace el falso profeta? Anda en el nombre de Dios, pero tiene el nombre, pero no tiene la palabra. Entonces, tiene la ropa, pero no tiene la esencia. Y la palabra de Dios no se contradice, porque el falso profeta viene a contradecir lo que ya Dios dijo. Y ese es el problema fundamental en la falsa profecía. Porque la falsa profecía lo que va a hacer es que te va a sacar del propósito de Dios. Por eso usted ve gente que Dios le dio una palabra y le dijo, espera un tiempo. Pero vino un falso profeta y le dijo, ya llegó tu tiempo. ¿Y qué pasa aquí? La falsa profecía llega, te está diciendo a ti, te está hablando del tiempo, de que Dios te va a dar algo, pero te está metiendo en un tiempo que no es el tuyo. Y al tú entrar en el tiempo equivocado por una falsa profecía, empiezas a entrar en una desobediencia. Y al entrar en esa desobediencia, empiezan a derribarse todo lo que tú quieres construir o todo lo que tú quieres alcanzar. Yo he visto casos de gente que por una falsa profecía, ahora mismo, hermano, tienen su vida destruida. Hay gente que por una falsa profecía están pastoreando sin ser pastores. Hay personas que por una falsa profecía están en posiciones sin todavía estar formados para estar en esa posición. Entonces, esto es algo muy delicado, hermano, que nosotros tenemos que saber identificar, porque los falsos profetas son como lobos que se visten de oveja, porque el falso profeta lo que quiere es manipular, desviar y sacar del propósito de Dios a la gente que está caminando bajo la voluntad del Padre. Amén. Por eso, donde nosotros leímos aquí, la primera palabra que yo leí, donde Jesús hablaba acerca de lo que venía. Y decía Jesús, iban a venir muchos falsos profetas. Dice, incluso antes de tocar el tema de los falsos profetas, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice aquí que Jesús dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí nosotros podemos ver que la falsa profecía es una epidemia, hermano. Es una enfermedad que se ha regado. Y por eso usted ve tanta gente. Mire, yo a veces no entiendo qué es lo que tanto la gente busca profecía. Hay gente que yo la he frenado, hermano, literalmente. Porque cada vez que un predicador va, ellos pasan para que Dios le hable. Cada vez que donde sea que ven que hay una persona que le pueda profetizar, ellos van. Y usted ve que ellos agarran
y dan un viaje de 3, de 4 horas buscando una palabra profética en una iglesia, pero ni siquiera son capaces de durar 15 minutos de rodilla en su casa. Entonces, el problema está en que la gente todavía no sabe de dónde es que viene su fuente. La palabra profética verdadera viene por diferentes motivos y diferentes razones. Y la razón más y aún más, yo me atrevería a decir, más común, por lo cual viene una palabra profética, es más para confirmar lo que ya Dios a ti te ha mostrado en intimidad, que para revelarte algo nuevo. No quiero decir que no venga para eso, claro que sí, porque la palabra profética muchas veces viene a mostrarte algo que tú no sabes, pero mayormente la palabra profética viene a confirmar lo que ya Dios a ti te ha dicho en intimidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué hay tanta gente que se está dejando engañar por falsos profetas? Se dejan engañar por falsos profetas porque ellos no tienen una intimidad verdadera. El que tiene una intimidad verdadera con Dios, no hay falsa profecía que lo pueda confundir. Por eso la Biblia habla acerca de esto, acerca de Micaías, que era un profeta verdadero que se encontraba entre profetas falsos. Pero antes de entrar ahí a lo de Micaías, yo quiero hablar un poquito acerca de esto. Dice aquí la palabra del Señor cuando Jeremías dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetiza. Aquí vemos algo clave en la falsa profecía, porque la falsa profecía no viene de la boca de Dios. La falsa profecía viene del corazón. Cuando una persona está profetizando, tiene que tener mucho cuidado, porque hay gente que está profetizando lo que ellos están mirando, lo que sienten que tú eres o lo que ellos creen que tú tienes. Entonces, la falsa profecía se da desde el sentimiento. Hay personas que incluso han profetizado o están profetizando cosas por lo que ellos han sentido de alguien, no por lo que ellos han escuchado de Dios. Dios le dice 3 características principales que tiene una falsa profecía. Aquí vemos la primera que menciona aquí. Dice, visión mentirosa. La falsa profecía es una mentira. Es una total mentira a la verdad de Dios. Hay gente que le gustaría escuchar algo. Le gustaría que Dios le dijera algo. Pero muchas veces, hermanos, lo que nosotros queremos escuchar no es lo que Dios quiere decir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto es algo muy delicado. Porque por una falsa profecía que tú recibas, tú puedes cambiar el rumbo de tu vida. Y cuando viene a ver sin darte cuenta, estás caminando hacia la dirección correcta, pero una falsa profecía te hace caminar en la dirección equivocada. Es una mentira. ¿Qué pasó con el profeta joven y el profeta viejo? Todos conocemos la historia del profeta joven y el viejo. El profeta joven ya Dios en su intimidad le había hablado. Y Dios le había dicho al profeta joven que no podía pararse, que debía de así mismo como fue devolverse. ¿Y qué hizo el profeta viejo? Cambió la palabra porque había una falsa profecía en su boca. Entonces hay gente así que una vez Dios lo usó. El profeta viejo una vez fue usado, pero ya ahora ya no están siendo usados por Dios. Están llenos de falsedad, están llenos de mentira y están profetizando
conforme a su corazón. Y esto es algo muy, pero muy delicado, hermano, que nosotros tenemos que abrir los ojos. Porque una persona un día haya sido utilizada por Dios, no quiere decir que un día pueda darte una palabra equivocada. Ten mucho cuidado, porque hay gente que cree a ciegas en personas. Y el único que tú tienes que creer a ciegas es en Dios. Hay personas que antes tú las seguías por las redes sociales y eran gente de Dios. Y eran gente que cuando hablaban y abrían su boca, tiraban una palabra del cielo. Pero ahora están contaminadas. Y ahora las palabras proféticas que están tirando no están alineadas. Hay personas que yo personalmente la he dejado de seguir. Y la he dejado de seguir. ¿Sabes por qué la he dejado de seguir? Y ya no estoy recibiendo su palabra, porque esa palabra ya no es de Dios. Ya es una palabra de su corazón para agradar al pueblo. Y eso es algo muy, pero muy delicado. Por eso los falsos profetas, muchos falsos profetas, muchas veces eran profetas verdaderos, pero se alejaron de Dios, se llevaron del pueblo, se llevaron de estas 3 características y se convirtieron en profetas falsos. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice aquí la palabra de Dios, estas 3 características. La primera dice, ni les mandé, porque no han sido enviados. La segunda, ni les hablé. La tercera, visión mentirosa, de la que estábamos hablando. La cuarta, adivinación. Usted sabía, hermano, que hay personas, yo se lo digo porque yo no me considero como profeta, pero Dios en su misericordia, cuando a Él le ha placido, me ha utilizado en ese don. Siempre yo, la gloria y la honra del Señor, me he considerado como sierva. No me gusta ponerme título. Hay personas que se ponen título, y no digo que ponerse un título está mal. Eso es muy bonito cuando tú sabes que Dios te llamó. Pero yo en lo personal no me gustan los títulos. Pero me he dado cuenta de que muchas veces hay profetas que están adivinando, hermanos, lo que tú necesitas escuchar. Y se lo digo, ¿sabes por qué se lo digo? Se lo digo porque lo he visto y de mí he recibido, porque lo he visto y lo he vivido, porque he recibido profecías de personas que han hablado por lo que han adivinado y no por lo que Dios le ha revelado. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando tú visualizas a una persona y tú ves una persona que está pasando por un proceso, porque hasta en su ropa, hermano, cuando alguien está siendo procesado, usted hasta en la ropa lo ve. Y cuando usted se levanta y dice, así te dice el Señor, tú estás siendo procesado, tú estás pasando esto y esto y esto, eso usted lo está adivinando porque lo está mirando. La palabra que viene de parte de Dios es una palabra que viene oculta, que solamente tú y Dios saben. La profecía siempre viene una palabra acompañada de una palabra de intimidad. Por eso vemos que cuando dice la palabra del Señor que Natán corrige a David, nadie sabía lo que David había hecho, pero ya Dios se lo había revelado a Natán. Y cuando Natán va donde David, que le dice, mira, tú hiciste esto y esto y esto, y tomaste y le quitaste la única ovejita que tenía Urías Eteo, y mira lo que hiciste, y le puso todo, paso por paso. No hubo equivocación, no hubo adivinación, no, porque yo creo, porque yo veo, porque yo pienso. No. Fue una palabra exacta. Fue una palabra que cayó donde debía de quedar. Entonces, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no te trae confusión. La falsa profecía provoca confusión en ti. Dice, pero ven acá, pero ¿cómo es esto? Pero ya Dios me había dicho esto. Una palabra profética nunca va a contradecir la palabra de Dios.
Y estamos mirando ahora mismo, en estos tiempos, gente que con profecía, con sueños, con visiones, y me voy a ir un poquito más lejos de lo profético. Hay gente que está dando testimonio, está testificando cosas que no tienen base bíblica. Y ellos dicen que vieron, y ellos dicen que fueron, y que ellos fueron esto, y que ellos fueron aquello, y que ellos se sentaron con esto, y que ellos se sentaron con aquello. Y están hablando mentira, porque hay un espíritu de mentira en su boca. Y hay gente que está siguiendo personas con testimonios falsos, está siguiendo a falsos profetas, le están abriendo las puertas de su iglesia y no se están yendo a la palabra de Dios. Porque toda visión, toda revelación y todo testimonio tiene que pasar por el filtro de la palabra. Nadie me puede a mí hablar de algo que no esté en la palabra. Espíritus de adivinación. Hay espíritus de adivinación que están en la boca de muchos profetas. Están hablando de lo que están adivinando. Espíritu de mentira, decía. Y había otro aquí que decía, vanidad y engaño en su corazón. Dos cosas que tiene el falso profeta, la vanidad y el engaño. De vanidad, todos sabemos lo que es vanidad. Todos sabemos lo que es el engaño. Los falsos profetas tienen estas características específicas. Y usted dirá, ¿por qué vanidad? ¡Wow! ¿Qué tiene que ver una falsa profecía con la vanidad? Tiene que verlo mucho. Porque ahora mismo la gente está profetizando conforme a la vanidad. La gente muchas veces te quiere llenar de una falsa palabra para que tu enfoque sea la vanidad. Y muchas veces el falso profeta habla bajo esta influencia, bajo esta posición. La vanidad está acabando, hermano, con el corazón de mucha gente. Vanidad y engaño. ¿Por qué? Porque mientras Dios te dice, te voy a procesar, el falso profeta te dice, ya tu proceso terminó, ya tú vas a tener la bendición. Mientras Dios te dice, tienes que perdonar, el falso profeta te dice, tú vas a recibir la venganza de tus enemigos. El falso profeta siempre te va a hablar algo parecido a lo que Dios te ha dicho, pero con mentira y engaño. Entonces, aquí nosotros podemos ver esto, porque es una palabra muy, pero muy, muy poderosa que el Señor le da a Jeremías. Y Dios le habla. Y mira lo que dice aquí, dice, por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Todo el que da una profecía falsa conforme a su corazón, no sabe lo que está provocando para ellos mismos. Los falsos profetas reciben el pago de lo que ellos mismos hacen. Los falsos profetas reciben el pago de lo que ellos mismos siembran. Yo quiero que podamos tocar aquí este punto en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Vamos a ver. Vamos a leerlo desde el 5. Dice, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Gad, o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos?
Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imal, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Micaías. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequía, hijo de Kenaanán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los asirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Gad y será prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dice aquí, versículo, vamos a pasar al versículo 15, dice: vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Gad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces has de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: esto no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Aquí nosotros estamos mirando en esta historia acerca de Micaías. Micaías fue un profeta que el Señor levantó en medio de falsos profetas, porque siempre donde hay falsos profetas y una falsa profecía, hay una palabra verdadera que quiere ser ahogada. Los falsos profetas se levantan para eso. Ese espíritu de falsedad se levanta para ahogar la palabra verdadera. Hay mucha gente que en sus congregaciones no son escuchados. Hay personas que en sus congregaciones son menospreciados y son echados a un lado por la palabra profética que ellos tienen en su boca. Pero todo esto está sucediendo, ¿por qué? Porque la falsa profecía llega es para tumbar la verdadera profecía. La falsa profecía llega es para hundir lo que Dios quiere decir y para desviar el pueblo hacia el camino que Dios no quiere que ellos caminen. Entonces muchos reyes y muchas personas fueron engañados por los falsos profetas. Porque como yo decía ahorita, los falsos profetas tienen diferentes características parecidas a los profetas verdaderos. Tienen el nombre de Dios, ellos proclaman el nombre de Dios, pero su mensaje está lleno de mentira y de falsedad. Ellos se te presentan como si fuera un profeta verdadero. Ellos te hacen el show. Por eso vemos aquí que este falso profeta le dijo al rey: así ha dicho Jehová, con esto acornearás. Dijo, él se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con esto acorneará a los asirios hasta acabarlo. Vemos que los falsos profetas, si tienen que hacer un show, ellos lo hacen. A veces, yo no sé si usted ha entrado a las redes sociales y ha visto gente que han hecho show, hacen show con agua, hacen show con esto, hacen show con aquello. Y usted dice: wow, pero el show muchas veces te distrae y no te hace escuchar el verdadero mensaje. Por eso hay que estar bien alerta, hermano. Hay que tener los ojos abiertos, porque Satanás, con el show, con las cosas que está haciendo captar la atención de la gente para una palabra de falsedad. Yo me he dado cuenta que cuando la palabra del Señor llega, hermano, la palabra del Señor no llega con mucho alboroto. La palabra del Señor no llega como con mucha cosa así que usted diga: wow, pero ¿qué es esto? Que usted se quede así. Ella llega, pero cuando la palabra de Dios llega puntual. Esa misma palabra es la que llama tu atención. Esa misma palabra es la que te confirma que viene de parte de Dios.
¿Cómo nosotros podemos saber cuando una palabra viene de parte de Dios, cuando una profecía viene de parte de Dios? Lo primero es que una profecía, cuando viene de parte de Dios, pasa por el filtro de esto, de la palabra. Ninguna profecía llega a tu vida que esté en contra de la palabra. Eso me recuerda a una sierva que había una mujer que estaba casada y ella decía que había otra mujer que estaba soltera, y esta mujer decía que el esposo de ella, de esa sierva, era el suyo. Y esto me impactó cuando ella me contó esto, porque ella decía que esa mujer decía que Dios a ella la iba a cortar, que ella iba a morir, porque en realidad el esposo que ella tenía no era de ella, era de la que proclamaba. Y todo esto que pasa, toda esta falsa profecía, se dan. Hay gente que cree eso, que cree que Dios trabaja y opera de esas maneras. ¿Y por qué pasa este espíritu de mentira que se mete? Porque la gente no tiene Biblia. Usted le habla a la gente de Biblia y es como hablarle de puya en los pies. Usted hablarle de la gente sentarse a leer la Biblia, hablarle de desesperación y de ansiedad. Porque la gente durar 20 horas en el celular y 10 minutos leyendo la Biblia, eso no es nada para ellos. Entonces de repente viene un profeta, te hace un show, te saca unos cuernos y te dice: así como le hicieron al rey, así mismo como están estos cuernos, vencerás a tus enemigos. El profeta viene, te hace un show que tú dices: wow, pero esta palabra tiene que venir de Dios. Pero la esencia está en contra de lo que establece la palabra. Y cuando viene a ver, sin tú darte cuenta, caíste en una trampa y en un error. Entonces es muy, muy, muy prescindible de que toda profecía sea pasada por aquí, por la palabra. Dios no te va a decir que hagas algo que esté en contra de la palabra. Dios no te va a dar algo destruyendo otra cosa. Dios no va a formar en ti algo si tú tienes que hacer cosas malas. No. Hay que saber cómo es que viene la verdadera profecía. La verdadera profecía viene para mantenerte en el propósito. La verdadera profecía viene para alinearte cada día más con Dios. Hay personas que están recibiendo profecías, pero esa profecía son mentiras, son para sacarte del propósito. Te están diciendo que te van a dar un trabajo, que te van a dar esto, que te van a dar aquello. Y muchas veces, si tú darte cuenta, caíste en ese empleo y ya no estás yendo a la iglesia, y ya no estás buscando de Dios, y te apagaste y te secaste. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que Dios no fue el que te habló. Ese no era tu tiempo de bendición. Cuando la bendición llega, no te hace daño. Por eso Dios te prepara tu corazón para ser bendecido, porque cuando Dios quiere entregarle algo a alguien, primero lo prepara, lo capacita y luego entonces se lo entrega. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que voy a tener que hacer una segunda parte de este tema, porque yo sé que hay muchas dudas y preguntas que quedaron en el corazón de la gente y todavía siento que tengo que desarrollar un poquito más esto, porque hay gente que tiene hambre y sed de escuchar esta palabra. Hermano, vamos a abrir los ojos, vamos a recibir, a escucharlo todo y a retener lo bueno. Vamos a pasar toda palabra por el filtro de la palabra principal, que es la palabra de Dios. Cualquier manifestación y cualquier palabra tiene que estar pasada por aquí. Así que Dios te bendiga de manera especial, Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques. Espero que estos puntos que hemos tocado hayan sido de bendición para tu vida. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Cindy Jaques en Facebook, Cindy CJC en Instagram y en TikTok, Cindy Jaques 07. Sígueme, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Y esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Shalom.
Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.